Y bien amigos, hoy es viernes 10 de julio de 2026 y estas son las principales noticias en Cuba. La impunidad y el descaro de la cúpula castrista están llegando a un punto tan insostenible que incluso sus más fervientes defensores prefieren desmarcarse antes de hundirse con el barco. El caso más reciente es el de Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe y conocido vocero cultural de la dictadura cubana, quien ha arremetido públicamente contra Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias el Cangrejo, a raíz de los recientes escándalos de corrupción y excesos que salpican al entorno del poderoso militar. Rojas no ha tenido más remedio que admitir lo evidente, asegurando que en el entorno de El Cangrejo todo adquiere una lógica indigna, injusta, indecorosa. El Kremlin ha confirmado con bombos y platillos el desvío de $2 millones destinados a proyectos humanitarios en Cuba, canalizados a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, una cifra que el aparato de propaganda de La Habana intenta vender como un logro diplomático, pero que en la práctica no es más que una limosna ideológica para mantener a flote un modelo quebrado. Mientras los cubanos padecen apagones interminables de más de 12 horas y la economía de la isla se encuentra en un estado de parálisis total, la pregunta que el exilio y los analistas se hacen es evidente: ¿dónde está el petróleo? La histórica alianza con Moscú, reactivada con fuerza por la dictadura de Miguel Díaz-Canel a cambio de un alineamiento geopolítico incondicional, incluyendo el silencio cómplice ante una invasión a Ucrania, sigue sin traducirse en el suministro energético vital que la isla necesita desesperadamente. En lugar de crudo para reactivar las obsoletas centrales termoeléctricas locales, Vladimir Putin responde con un cheque simbólico que apenas sirve de bálsamo para la ineficiencia crónica del sistema comunista cubano. Esta millonaria transferencia a las agencias de la ONU expone la verdadera naturaleza de la relación bilateral. Moscú utiliza a Cuba como un peón geoestratégico barato en el Caribe, pagando su lealtad con ayuda humanitaria de supervivencia en lugar de inversiones estructurales reales. Para la cúpula castrista es otra muestra de su total dependencia de los subsidios extranjeros y su incapacidad absoluta para generar riqueza, dejando claro que para el socialismo del siglo XXI la soberanía nacional es un concepto que se vende al mejor postor a cambio de un plato de arroz. Estados Unidos inició el miércoles 8 de julio el proceso administrativo para retirar a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, a los que Washington impone sanciones y limitaciones de ayuda exterior. Luego de este trámite solo quedarían Cuba, Corea del Norte e Irán. Apenas restablecido de forma precaria y con temor constante de un nuevo apagón general, el deficiente entramado energético de la isla, el dictador Miguel Díaz-Canel no ha tardado en retomar el desgastado guión oficialista. En lugar de ofrecer soluciones estructurales a la miseria y el abandono que sufre el pueblo, la cúpula castrista ha vuelto a desempolvar el relato de las llamadas 176 medidas, un paquete de promesas burocráticas que, como de costumbre, no se traducen en comida, libertad ni bienestar real. Por si fuera poco, en medio de la peor crisis habitacional que ha vivido Cuba en décadas, con miles de familias malviviendo en estructuras techadas con escombros o en peligro de derrumbe, el régimen ahora solo publicita con bombos y platillos una nueva solución económica rápida y altamente eficiente para la construcción de viviendas. Una burla más a la ciudadanía, mientras los jerarcas comunistas se aferran al poder e intentan tapar el sol con un dedo vendiendo soluciones mágicas. Los cubanos siguen atrapados en la miseria, la oscuridad y el colapso absoluto de un modelo fracasado. Mientras la dictadura castrista continúa hundiendo a Cuba en la miseria absoluta, destruyendo cada rastro de la próspera industria que una vez tuvo la isla, el exilio cubano en Miami vuelve a demostrar de lo que es capaz el capitalismo en libertad. Manny Portuondo,
Descendiente de los fundadores de la mítica cervecería La Tropical, ha anunciado el relanzamiento en Estados Unidos de la histórica cerveza Tropic Crystal, bajo el nombre de la auténtica cerveza de Cuba. Portuondo, cuya familia sufrió en carne propia la confiscación y el robo de sus empresas por parte de la llamada Revolución en 1960, declaró con orgullo que este hito no es solo un logro familiar, sino un triunfo para toda la comunidad cubana. La diferencia entre el éxito privado y el fracaso estatal. La iniciativa pone en evidencia una vez más el contraste entre las dos orillas. En Miami, el espíritu empresarial, el respeto a la propiedad privada y la nostalgia productiva logran revivir una marca con los más altos estándares de calidad. En La Habana, el régimen comunista que confiscó la planta original en los años 60 ha sido incapaz de mantener la producción nacional, dejando a los cubanos de a pie sin opciones y destruyendo el patrimonio empresarial de la nación. Nos robaron las fábricas, pero no pudieron robarnos el ingenio ni el derecho a nuestra historia, comentan exiliados en el sur de la Florida. En un giro drástico que pone fin a años de una diplomacia condescendiente con los regímenes autoritarios de la región, el mandatario entrante en Colombia ha decidido clausurar la embajada en La Habana. La postura del nuevo ejecutivo marca una ruptura radical con las políticas de apaciguamiento de administraciones anteriores, que prefirieron ignorar las violaciones a los derechos humanos en la isla con tal de mantener los falsos consensos regionales. La contundencia de la nueva línea diplomática quedó clara en las declaraciones de Omar Bula Escobar, canciller designado por el presidente electo, quien justificó la medida con una dosis de realismo político que urgía en la Cancillería colombiana. Para mí, una embajada en una dictadura legítima a la dictadura, sentenció Bula Escobar de forma categórica. Con este movimiento, el nuevo gobierno colombiano alinea su política exterior con los principios democráticos de Occidente, enviando un mensaje inequívoco. El respeto a la libertad y a las instituciones no es negociable, y Colombia dejará de amparar diplomáticamente a tiranías parasitarias que solo exportan inestabilidad al continente. El régimen de La Habana ha vuelto a batir su propia marca de ineficiencia al registrar por primera vez en la historia un déficit de generación eléctrica que sobrepasa los 2.300 megawatts, dejando prácticamente todo el país en un apagón indefinido. Con estas cifras destructivas, julio ya se corona oficialmente como el peor mes histórico para el sistema eléctrico de la isla desde que se tienen registros. Mientras la cúpula gobernante sigue culpando al bloqueo para sacudirse la responsabilidad, de la realidad del centralismo estatal salta a la vista. Décadas de nula inversión, infraestructuras obsoletas que caen a pedazos y una gestión económica desastrosa que depende de las limosnas de aliados ideológicos. Mientras los jerarcas del Partido Comunista en Cuba disfrutan de plantas eléctricas privadas en sus residencias, las familias cubanas enfrentan la pérdida de sus pocos alimentos por falta de refrigeración y noches enteras de insomnio bajo un calor infernal. El paraíso socialista demuestra una vez más que su único producto garantizado es la miseria y a oscuras. El régimen cubano vuelve a convocar su dócil Asamblea Nacional en medio del caos social y los apagones. Mientras los ciudadanos intentan sobrevivir en la penumbra diaria provocada por el colapso del sistema comunista y la escasez generalizada, el régimen cubano ha vuelto a convocar a sus diputados para otra sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. En un contexto marcado por la indignación popular y las crecientes protestas en las calles, la agenda oficial parece un chiste de mal gusto. Se centrará en la información sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales. En una muestra de desprecio por la transparencia y la maltrecha libertad del pueblo cubano, el primer ministro del régimen, Manuel Marrero,
ha salido públicamente a cerrar filas en torno a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias el Cangrejo. El nieto y escolta del anciano dictador Raúl Castro ha estado en el centro de la polémica tras revelarse su papel en negociaciones secretas con los Estados Unidos. Marrero, operando como el perfecto peón del castrismo, no solo reivindicó el rancio mandato del general de ejército, sino que calificó de intento de división cualquier cuestionamiento a la diplomacia de pasillo ejercida por el polémico emisario. Para la cúpula totalitaria, la rendición de cuentas no existe. En lugar de explicar que se negocia a espaldas de los ciudadanos y bajo qué prebendas, el primer ministro optó por la vieja narrativa del enemigo externo, blindando el nepotismo que defiende a la dictadura caribeña y dejando claro que el poder en Cuba sigue siendo un negocio familiar. El fracaso del modelo comunista en Cuba vuelve a llenar las calles de La Habana de indignación y miedo. La Lisa y otros municipios se han convertido en el epicentro de nuevas y desesperadas protestas ciudadanas debido a los interminables apagones que azotan la isla, agravados tras el colapso simultáneo de otras 2 unidades termoeléctricas estatales. La respuesta del régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel ha sido la de siempre: cero soluciones y máxima represión, militarizando los barrios y desplegando un desproporcionado contingente policial para callar las voces de un pueblo que simplemente exige luz, comida y libertad. Con esto cerramos nuestro informativo de hoy. La realidad de nuestra región nos exige mantener la mirada fija en quienes sufren bajo el yugo de la opresión y la ineficiencia de un sistema fracasado. Nosotros seguiremos aquí dándole voz a quienes pretenden silenciar. No olvides dejarnos tus likes y comentar desde dónde nos ves para seguir creciendo juntos. Yo soy Donovan Arango, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Patria, vida, libertad para Cuba y nuestros presos políticos. Y Cuba, pa' la calle. Buen fin de semana.